En unos instantes charlaremos con el escritor mexicano Juan Villoro. Nos presenta su nuevo libro juvenil, El libro salvaje. A Villoro le va a sonar lo que les voy a leer. El presidente de la República, interesado en inaugurar la modernidad a cada día, se chupó el índice y lo alzó para ver por dónde soplaba el viento. Como estaba en un cuarto cerrado, solo percibió la leve brisa que producía la aspiradora de la sirvienta. Hacía mucho que no contemplaba ese trabajo doméstico. Le pareció fascinante que su destino de hombre público incluyera ese momento banal. A Villoro le quedan pocos géneros por tocar. Escribe novelas, ensayos, artículos periodísticos, guiones de cine, de teatro, libros juveniles. Ha conducido espacios radiofónicos, ha sido profesor. Lo que les acabamos de leer es el comienzo de Funerales Preventivos, una columna que pueden encontrar en su página web dentro de la colección Fábulas Políticas. Pueden terminar de leerlo en la web, pero que sea por favor después del Ojo Crítico porque tenemos mucho que contarles hoy. ¿Recuerdan el primer libro que leyeron? ¿Dónde estaban o con quién? ¿Qué sintieron al recorrer aquellas páginas? Probablemente responderán que eran demasiado pequeños, que difícilmente pueden acordarse de algo tan lejano. Pero todo lector de hoy tiene dentro de sí, tal vez muy adentro, pero lo tiene, al niño lector que fue. Y si quieren recuperarlo, les recomendamos buscar en El libro salvaje. Eso es lo que hace Juan, el protagonista de esta novela para jóvenes que firma Juan Villoro. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bienvenido, Juan, al Ojo Crítico. Gracias. El libro salvaje se llama la novela, la publica Siruela. Juan Villoro casi no hace falta presentarlo, pero sí digamos que es mexicano, que es exalumno y profesor de la ahora premiada Universidad Autónoma Nacional de México, por tanto enhorabuena por la parte que te toca. Gracias. Y escribe novela para adultos, por eso le conocemos ampliamente, pero también de niños, y eso es algo que tal vez muchos desconozcan. Les invitamos a conocer al profesor Zipper, que le ha servido para sumergir a los más pequeños en el rock de los 60, en la inmortalidad y los viajes en el tiempo. Y ahora también les invitamos a conocer a Juan, a este protagonista del libro salvaje. Juan Villoro, en este caso, publicas en la editorial Siruela una historia de iniciación que tenías muchas ganas de contar. Sí, desde luego, a mí una de las cosas que me parecen más sugerentes para alguien que escribe es recuperar un poco, lo mencionaba Laura en la presentación, el tema de por qué leemos, cómo empezamos a leer, cómo nos convertimos en lectores. Entonces, El libro salvaje es una historia de alguien que no ha querido leer por ninguna razón particular, que incluso se siente un poco intimidado por los libros. Es un niño que está en una situación de soledad repentina porque sus padres se divorcian, y muchas de las grandes historias infantiles comienzan con este momento de la soledad, ¿no? Que puede ser la orfandad, que puede ser la isla desierta, que puede ser un viaje en solitario. Y lo que sucede con el protagonista es que en lo que sus padres arreglan su situación, va a dar a casa de un tío que tiene muchísimos libros. Esto le parece en principio amenazante, pero poco a poco encuentra que en los libros hay un placer, hay un desafío y hay una forma de la felicidad. Que se dice pronto. Lo digo sobre todo porque los niños, o al menos eso es lo que dice el tópico, tienen una formación ahora audiovisual, ven la tele, ven los videojuegos, su ocio es ahora en casa, lo cual podría ayudar en cierta manera a los libros, pero bueno, están delante de una pantalla, ¿no? Esa es la manera, ¿cómo es la manera de atraer a un niño a la lectura cuando tiene esos orígenes? Eso es totalmente cierto, y el protagonista del libro salvaje no es distinto. Es un chico acostumbrado pues a los estímulos visuales, que desconfía de los libros. Ha leído por ahí algunos sobre arañas, que le pareció interesante. Es su libro de cabecera. Exactamente, él prefiere volver a leer su libro de arañas. Los ¿Para niños qué arriesgarse, verdad? Con otro. Son obsesivos en esas cosas, les gusta leer la misma historia muchas veces. Pero él está en este momento que es para él un rito de paso, tiene 13 años y está por descubrir muchas cosas. Una de ellas es la difícil tarea de sobrellevar la soledad. Otra de ellas es estar con un pariente, que es este tío, que a la distancia sonaba muy interesante, pero es un poco el chiflado de la familia. Es el excéntrico que nos parece sensacional cuando lo vemos de vez en cuando, pero que se vuelve un problema cuando dependemos de él. Todos tenemos parientes de este tipo, a los que queremos mucho, pero de lejitos, ¿no? En cuanto se acercan demasiado, ya pueden ser conflictivos. Entonces él de pronto se queda con el extravagante de la familia, que es un hombre lleno de libros, y dice: Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Y los libros no le atraen particularmente, pero poco a poco encuentra en ellos una forma muy especial de comunicación, una compañía
muy importante que no le puede dar nada más. Yo creo que siempre en estos momentos de urgencia, de catástrofe posible, los libros nos pueden reconfortar. Y él también aprende que los libros, cuando se comparten, pueden ser mucho más interesantes. Descubre el amor, y pocas cosas nos pueden gustar tanto que la lectura compartida como un pacto amoroso, ¿no? Cuando alguien que tú quieres te dice, te fijaste en tal detalle del libro y tú no lo habías advertido. En la novela esto tiene un rango casi mágico, porque la chica de la que él se enamora le empieza a mejorar los libros y él empieza a disfrutarlos, sobre todo por la forma en que ella los lee. Hay muchos hechos que Juan va descubriendo poquito a poco, porque tenemos que decirlo, Juan es nada menos que un lector princeps, porque los libros sienten que puede leerlos mejor que otras personas, y además porque, hay que decirlo, las orejas se le ponen calientes cuando leen, es importante, y aprende muchas cosas, y queremos repasarlas porque creo que a un lector adulto que quizá lea ya por otros motivos, está bien recordarlas y comentarlas. Por ejemplo, cada libro es un espejo, refleja lo que piensas. No es lo mismo que lo lea un héroe a que lo lea un villano. Los grandes lectores le agregan algo a los libros, los hacen mejores, Juan. Sí, yo creo que esto es muy cierto. Un lector princeps, como yo digo en el libro, que es una idea que tiene el tío Tito, es aquel que le incorpora toda su pasión a la lectura. No es el que ha leído más, no es el erudito, no es el sabio, no es alguien que lee para presumir, para ufanarse de su cultura, sino es alguien que se entrega totalmente. Y es como en el amor, mientras más das, más recibes. Entonces un buen lector es aquel que aporta cosas de sí mismo a la lectura y está mejorando los libros. Y yo creo que los libros tienen vida propia. A todos nos ha pasado que se nos mueve un libro. Decimos, pero ¿cómo apareció en este sitio si yo lo dejé en tal otro? Y preguntas, ¿quién lo puso aquí? Nadie. El libro llegó por su cuenta a un sitio, y a veces parece que se acercan a nosotros como pidiendo que los leamos, o al contrario, nos rehuyen como considerando que somos indignos para ellos. Yo he buscado libros por librerías durante mucho tiempo sin poder encontrarlos, y años después, de manera insólita, aparecen frente a mí. A todos nos pasa esta situación, y jugando con esa idea se me ocurrió la idea de un libro extremo que nunca ha querido ser leído, que huye de los lectores. Es el libro salvaje, precisamente del título, y que está perdido, y la aventura del libro es tratar de atrapar ese libro, domarlo, permitir que se deje leer y saber cuál es su historia. Ese libro salvaje sería, siguiendo una analogía de tu libro, como ese calcetín que echamos al cesto de la ropa sucia y desaparece. Es uno de los grandes misterios de la humanidad, ¿verdad? Sí. ¿Por qué desaparece un calcetín? ¿Y cuál sería el libro perdido, por así decirlo, que jamás Juan Villoro ha podido leer? Bueno, yo creo que, fíjate que el libro salvaje para mí, en realidad, yo siento que son los libros que yo he escrito, porque cada uno de los libros que escribo empieza siendo un libro salvaje. Es un libro que se me resiste, es como si la historia no quisiera ser contada, y de pronto yo soy el domador de una fiera y tengo que hacer que ese tigre de pronto acepte pasar por un aro encendido con fuego. Entonces ese proceso de apropiarte de una historia, de domarla, de hacerla tuya, es un libro salvaje que finalmente acaba siendo tu propio libro. Y yo creo que es lo que podemos compartir, no solamente diciendo que así se escribe un libro, sino también así se puede leer un libro. Entonces esta sensación que tiene el escritor de cómo el libro le resulta salvaje hasta que él se apropia de él, es lo que yo quería hacer compartible a través de la lectura. Es el lector el que se mete en esto, ¿no? Y bueno, yo he tenido muchos libros salvajes. Creo que el más salvaje de todos para mí fue uno de los primeros libros de la literatura castellana, que es El Cantar del Mío Cid. Yo había visto la película con Charlton Heston y Sofía Loren. Me pareció una superproducción maravillosa. Le pedí a mi abuela, que era gran costurera, que me hiciera un traje de cruzado. Me la hizo. Salí a la calle de Santander, donde yo vivía en la Ciudad de México, a combatir a los moros, y los niños, que en aquella época todos nos disfrazábamos, se disfrazaban de superhéroes, casi todos. Entonces de pronto Batman, Robin, Superman y el Hombre Araña se aliaron para destruir al Cid, que era yo. Entonces me sentí muy avergonzado de ese héroe. Bueno, el Cid tiene una ventaja, que es que vuelve después de muerto, cosa que los otros superhéroes pues no. Bueno, algunos es la escena que me encantaba en la película. Sí, es verdad, porque Superman ha resucitado. Resucitan luego a todos, ya no tiene tanta historia. Sí, para mí el Cid se convirtió en un héroe de armario, literalmente, porque ahí guardé mi uniforme, de pronto lo veía, pero no me atrevía a ponérmelo, y cuando vi que había un libro en la escuela que tenía que leer por obligación, algún clásico, que era El Cantar del Mío Cid, lo leí, pero naturalmente me estrellé con él, porque
No era una adaptación para chicos, yo tenía 12 años, entonces cuando tú empiezas a leer así de los ojos tan fuertemente llorando, y es una historia maravillosa y cargada de poesía, pero yo no tenía los instrumentos para reconocerlo. Entonces fue un libro violentamente salvaje, y yo dije, ¿cómo es posible que una película tan maravillosa se haya hecho con un guión tan malo? Naturalmente yo no tenía una formación para entender que ese libro estaba hecho de materia viva, y fue para mí un libro salvaje, y en realidad el salvaje era yo, ¿no? Con los años aprendí a leer ese libro, y es que a veces los libros nos llegan fuera de tiempo, o demasiado pronto o demasiado tarde, ¿no? Entonces es también otro secreto de la lectura, que nosotros vamos cambiando con el tiempo y los vamos necesitando de distintas maneras. Defiendes la lectura, defiendes los libros, pero también adviertes, ojo, puede haber libros malignos, y ojo también, estar demasiado absorbido por los libros puede hacer olvidar la vida. Eso me parece muy importante, las dos cosas que acabas de mencionar, porque yo creo que tampoco se puede hacer una celebración irrestricta de los libros. Ha habido libros muy dañinos en la historia de la humanidad, y al mismo tiempo también ha habido lecturas totalmente absurdas, lecturas psicóticas, paranoicas, agresivas. Pensemos, por ejemplo, en El asesino de John Lennon, que creyó encontrar un mensaje de muerte en El guardián del centeno, el libro de Salinger, que es un libro lleno de ternura, es un libro en donde se quiere hacer cargo de los niños, el protagonista, y ahí creyó encontrar unas claves para matar a su ídolo. Obviamente se trata de una lectura perversa. Entonces, en ocasiones hay libros que promueven algo que no necesariamente es positivo, o hay lecturas que entienden mal los libros. Y luego está el otro tema que mencionabas y que me parece muy importante, que es que los libros mejoran cuando están inmersos en la vida. Es decir, no se trata de leer para abstraernos de la vida, para darle la espalda al mundo, sino al revés, para regresar al mundo con una carga adicional. El que ha leído un libro ve el mundo de una manera parecida a ese libro. Nos parece de pronto que estamos en una situación de los Tres Mosqueteros, o en una oficina trágicamente kafkiana, o empezamos a ver el mundo a partir de los libros que hemos leído, y entonces se enriquece nuestra experiencia. Juan Villoro, antes de despedirnos, este sábado el Instituto Cervantes va a celebrar el Día del Español, preguntándole a los hispanohablantes por su palabra favorita en español. ¿Te atreves a darnos tu palabra favorita? Bueno, yo no tengo palabra favorita, pero contribuí a definir una en el Diccionario Panhispánico de Dudas. Me dio muchísimo gusto ver que estaba ahí entre la lista de los autores citados, y me pregunté cuál sería. Y claro, con la vanidad de todo autor, pensé que sería una abstracción complicadísima, algún tema filosófico. Un amigo se tomó el trabajo de leer el diccionario para vincular autores con palabras definidas, y la mía resultó una palabra pop, súper por supermercado. Entonces esa fue mi contribución a la lengua. Entonces no sé si es mi palabra favorita, pero al menos es la palabra que me define a mí. Bueno, le recordamos a los oyentes que mañana estaremos haciendo este programa El Ojo Crítico en directo desde la sede de la calle Alcalá de Madrid del Instituto Cervantes, y que están todos invitados. Y por supuesto queríamos hacer referencia a ese programa junto a Juan Villoro, que nos ha acompañado los últimos minutos para presentarnos el libro Salvaje. Les invitamos a todos a domarlo. Lo pueden encontrar en Siruela. Gracias, Juan. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.